Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y qué gusto estar aquí con ustedes en la espuma de los días, hoy en jueves de famosos, de personajes, de testimonios, donde hablamos de otra forma de las emociones y de todas las reacciones que tenemos los seres humanos a lo largo de la vida, que muchas veces se van replicando con la historia. Y tenemos hoy un invitado muy especial, Alejandro Rosas, divulgador de la historia, autor de libros como Mitos de la Historia Mexicana, 365 días para conocer la historia de México, bueno, muchos otros de los cuales vamos a hablar, y actualmente conduce junto con Isabel Revuelta y Benito Taibo el programa El ADN de la Historia, que se transmite los sábados a las 7 de la noche en ADN 40. Uno de los motivos, además de tener su presencia, es un libro que está promocionando, que es La cabeza de Joaquín Murrieta, de la editorial Planeta, donde, bueno, se habla de la vida, tragedia, muerte de unos personajes que dio origen al mito del zorro. Él está con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Querida Neira, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí contigo en este espacio maravilloso. Y bueno, vamos a escuchar a Rebeca Ramos, que tiene algo interesante que decirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Espuma de los Días y unos datos interesantes de nuestro invitado. A ver si no te desmiente, ¿eh? Espero que no. Su deseo de ser presidente de la República lo llevó a estudiar ciencia política en la UNAM. ¿Sí? Sin embargo, su amor por la historia lo llevó a ser asistente de Enrique Krause, y con ello se convirtió en divulgador de la historia, mas no un historiador. Concluyó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no le gustan los títulos. Su más reciente libro, La cabeza de Joaquín Murrieta, contribuyó en gran parte para la serie televisiva que narra la historia de uno de los antihéroes mexicanos más célebres en nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Y bueno, Alejandro, en realidad pues es una bonita coincidencia para que se puedan la gente pues ver una parte de una serie que es más ficción, pero si en realidad quieren saber datos reales sobre este personaje, se van al libro y pueden ya complementar ahí sus ideas, porque no es lo mismo. Claro, Neira, lo has dicho perfecto. Básicamente es muy curioso porque el libro no da pie a la serie, hay que decirlo. La serie estaba terminada por la productora de Amazon y se acercan a Planeta pidiendo un libro que pudiera complementar a la serie. Ya habíamos hecho este ejercicio con la serie de Hernán Cortés. Ajá, cierto. Y ahí igual, ya estaba terminado Hernán Cortés, y entonces a Planeta le piden un libro complementario y yo hice ese libro de Cortés. Y en este caso igual, yo lo único que les dije es que no quería ver los guiones ni nada, sino yo hacer mi investigación sobre el personaje Joaquín Murrieta y escribir en torno al personaje y a todo lo que hay al respecto. Y cuando yo vi la serie me di cuenta que, como bien dices, es una historia de ficción la serie. Desde luego son los personajes, es Joaquín Murrieta, es la época de la fiebre del oro y todo. Pero yo podría decir que lo que vemos en la serie podría ser un día en la vida de Joaquín Murrieta. Y lo que tú encuentras en el libro ya es exactamente su historia, biografía. Desde luego hay mucho de leyenda. Entonces tuve que ajustar ciertas partes para tratar de comprobar, pero es una investigación histórica la del libro, efectivamente. Y entonces, si usted no le gusta leer, no diga mejor me echo la serie, porque o sea, sí es el personaje, pero son dos cosas, hay que complementar y ver para estar informados, ¿verdad? Y es muy interesante. Alejandro, las pasiones en la historia y las pasiones del ser humano te llevan a convertirte de repente en un mito. Porque dices, wow, el zorro, ¿no? Wow, este defensor de los mexicanos, cuando en realidad creo que como presentas a Joaquín Murrieta, nos rompes ese globito y dices, pero entonces, este señor era un bandolero y estaba lleno de venganza. O hay una escena aquí que tú nos narras donde está abajo de un árbol llorando por la muerte de su hermano, ¿no? Y maldiciendo a Dios, maldiciendo a todo y aferrado, y te lo imaginas, ¿no? En cómo está. ¿Quién fue
Joaquín Murrieta? Mira, el personaje histórico nos lleva a una familia, los Murrieta, que viven en lo que hoy sería Hermosillo, o lo que hoy es Hermosillo, que antes era la villa del Pitic. Más o menos él nace, de acuerdo a la investigación, por ahí entre 1828 y 1832. Y a él le toca, siendo joven, yo creo que el gran drama nacional que fue la guerra contra Estados Unidos. Y no me refiero a que él haya combatido o haya estado en el frente de batalla. ¿A qué me refiero con drama? Que le toca vivir exactamente esta situación de que de un día para otro perdimos la mitad del territorio, ¿no? Uh-huh. Ya cuando se firma el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, ahí se pierde la mitad del territorio, se recorren las fronteras, y entonces mucha gente, bueno, toda la gente mexicana que vivía en California, en Nuevo México, en Arizona, pues de pronto tuvo dos opciones: o se quedaban viviendo ya en Estados Unidos y les daban la ciudadanía, y eso fue parte del tratado, o se regresaban a México. Pero las dos era terrible, las dos opciones eran muy malas, porque si se regresaban a México era a empezar básicamente de cero. Sus tierras, o sea... Sí. Y si se quedaban allá, pues nunca fueron tratados como ciudadanos norteamericanos. O sea, la verdad, siempre trataron a los mexicanos, ¿no? Sí, pues sí, evidentemente como de segunda, incluso siendo ciudadanos por haber aceptado quedarse allá, con tierras y todo. Y entonces se enfrenta Joaquín a toda esta situación, a todo este contexto, y entre ese contexto, una de las primeras víctimas es su hermano, que está en California, que va a buscar fortuna, va a buscar suerte, y allá, estando juntos, lo matan los norteamericanos, los gringos, que además tenían un sentimiento. Imagínate, tú bien lo dijiste hace un momento, a la historia la definen las pasiones. Puede ser el amor, pero puede ser el odio, pero puede ser la envidia, la ambición. Pues al final, la historia está hecha por seres humanos, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, imagínate una California, San Francisco, toda esta región, donde realmente casi podías encontrar una pepita de oro en el camino. Entonces, una población de San Francisco que tendría 300 habitantes, digamos, en 1847, cuando inicia la época de la fiebre del oro, de pronto tenía 30,000 habitantes en un año. Uh-huh. Entonces, la ambición se desató, la envidia, la codicia, todo eso, y el hermano de Murrieta es asesinado por los gringos por despojo de tierras y demás. Y entonces ese es el primer sentimiento de venganza que abriga a Joaquín Murrieta. El segundo es el asesinato de su esposa también, a manos de los gringos. Entonces tenemos un personaje que de la noche a la mañana, él era totalmente un ciudadano tranquilo, joven. Estamos hablando que tendría como 22, 23 años cuando esto ocurre, quizá un poquito menos. Y entonces... pues él lo que desea es vengarse de los gringos. Y entonces se convierte en un forajido, en un bandolero que le roba a los gringos, que mata a gringos, que asalta las caravanas, que les quita el oro, y de pronto se conforma una banda con otros mexicanos que han padecido lo mismo. Pero no hay, y aquí creo que tú también lo has dicho muy bien, no hay ningún tipo de reivindicación de por la justicia, por la patria, para recuperar el territorio, no. Simplemente es el deseo de venganza, pero obviamente todos sus ataques están dirigidos a los gringos, no a los mexicanos. Efectivamente, y aquí, bueno, pues también se hace una serie de leyenda, ¿verdad? Porque hemos romantizado esta parte sobre todo cuando ya lo vinculas con el zorro, ¿no? Romantizado sus amores, y dices, pues, no era así. Pero será un poco como la apología de la violencia ahora con las fiestas que ya hicieron de los narcos y todo esto, guardando la perspectiva de la época, pero será algo así. Pero ni siquiera guardando la perspectiva, Neira, tienes toda la razón. Es decir, así como vemos que hay gente, por ejemplo, todos los cárteles, sobre todo el Chapo y todo su cártel allá en Sinaloa, son muy queridos. O sea, desde luego son forajidos de hoy en día, violentan la ley, son asesinos, son criminales. Pero nos ayudan a la gente, con la escuela, mejorar la calle, claro. Y dices, ¿cómo? Exactamente, entonces quizá para mucha gente de estas regiones de donde es Badiraguato y toda esta región de Sinaloa, pues el Chapo y su gente son queridos. Quizá para nosotros en el centro no, porque violan la ley. Lo mismo es Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta es exactamente un forajido, y estaba fuera de la ley, y por eso le van a poner precio a su cabeza.
pero los mexicanos se sienten identificados con él porque también es un mito esto de que fuera un Robin Hood mexicano, no. Sí, ¿no? O sea, de pronto ayudaba a los mexicanos, pero lo respetaba. Entonces los propios mexicanos de entonces, estamos hablando de entre 1848 y 1853, lo empiezan a ver como su justiciero, aunque él no haga realmente nada por el pueblo. Y es así como se va construyendo la leyenda de un antihéroe, pero que es héroe de los mexicanos, y que todo el mundo decía, no, pues es que está reivindicando a los mexicanos. Y no, simplemente quería vengarse. ¿Sí doblegó a los gringos o no? No, o sea, sí se convirtió en, es como decir, pero bueno, ahí podríamos discutirlo. El Chapo ha doblegado al gobierno en distintos momentos, pues quién sabe. Pero sí le ha puesto de pronto, el narco le ha puesto de pronto al gobierno contra las cuerdas, como podría ser. Él en California sí fue un azote durante 2 años. O sea, sí era de, ay, otra vez ya robó. Por otra eso vez. es que le pusieron precio a su cabeza. Exactamente. Entonces, así como doblegar, no, porque tampoco buscaba él, insisto, que recuperar California para México ni nada. Él simplemente quería vengar a todos esos criminales que llegaron con la fiebre del oro, que eran gringos. Me gusta mucho cómo escribes y me encantó, ¿no? Dicen que Nombre es destino y cabalgar a la misión de Dolores resultó casi profético. Esos dolores donde fue esta parte de sus pérdidas que anidan esta venganza. Claro, y la venganza es una pasión muy poderosa como para transformar y cambiar todo, ¿no? Hombres que buscan venganza, por ejemplo, Pancho Villa. Pancho Villa también, sí. De una situación difícil cuando violan a su hermana o intentan violar a su hermana, el caporal, y por eso se vuelve bandido. Zapata busca venganza por el despojo que han hecho las haciendas en Morelos a los pueblos, ¿no? Entonces, claro que hay ahí unos niveles impresionantes de pasiones, y la venganza en este caso yo sí creo que es el móvil principal de Joaquín Murrieta, no la libertad, no la justicia, no la patria. Dios está muerto. Dios está muerto. ¿Por qué? Imagínate, todos estos personajes crecieron con familias, era un México muy religioso, ¿no? La separación entre la iglesia y el Estado llegará hasta 1861, después de que triunfe la reforma y luego la intervención y el imperio, etcétera. Pero siempre todo se movió bajo las campanadas. Entonces imagínate de pronto que sin deberla ni temerla matan a tu hermano, matan a tu esposa. Entonces yo creo que en esos momentos Joaquín Murrieta sintió que Dios lo había abandonado, que no existía, que no podía permitir que a su mujer o a un hermano que era totalmente pacífico, porque ni fue a guerrear, ni fue a matar, estaba buscando justicia para cosas que él tenía en negocios allá en California. Entonces yo por eso pongo ahí, y ahí solamente es una suposición a partir de todo lo que hay acerca del personaje, que seguramente cuestionó la existencia de Dios en un momento dado, porque de otro modo, ¿cómo explicar? A menos de que tuvieras esa fe que te dice, bueno, Dios así lo quiso. Yo creo que Murrieta, en quien se convirtió, no aceptó. Si Dios así lo había querido, pues se le revela a Dios, o incluso lo niega. Y para Alejandro Rosas, ¿Dios está vivo o está muerto? Fíjate que yo soy agnóstico, es decir, no, bueno, obviamente soy católico de nacimiento, me bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión, me casé por la iglesia, etcétera. No soy practicante actualmente, pero yo no te podría decir, oye, sí existe. Yo admiro a la gente que tiene fe. Yo creo que soy una persona que no tiene fe en términos religiosos, en términos de por ejemplo, la lealtad, la solidaridad, la empatía. Creo que mi fe está más puesta en cosas reales, ¿no? De que uno puede desarrollar en la vida diaria con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con familiares, ¿no? Y bueno, yo me doy unas divertidas desde la época de los debates, donde estaba nuestro querido conspirador que acaba de fallecer. Claro, Eugenio, ¿no? Esos debates de la iglesia. No, bueno, es que ellos Paco Martín Moreno, eran súper anticlericales, todos ellos. Y fíjate, pero además, verdaderamente de molestarles.
Y yo creo que la iglesia ha jugado un papel a lo largo de la historia que también tiene sus pros y sus contras y es de claroscuros, pero también como, digamos, señalarla como el origen de todos los males mexicanos también es perder la perspectiva. Hay muchos responsables, muchos que han hecho mucho por México, muchos que han hecho cosas en contra de México, pero ahí entran todo mundo. Como en todo. Como en Periodistas. todo. Periodistas, empresarios, obreros. ¿Cuántos años tienes? ¿51? Voy por los 54 ahora en diciembre. Ah, mira. Y entonces ya la campaña, ¿para cuándo? No, fíjate que como bien decía Rebeca al principio, yo en la universidad, fíjate, a ver, te cuento rápidamente, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la historia, no obstante que la historia siempre me gustó desde niño, era muy apasionado de la historia y leía mucho de historia, primero de la Segunda Guerra Mundial, luego me encontré con un libro que había escrito mi abuelo sobre su padre, que ese creo que fue fundamental. Mi bisabuelo se levantó en armas contra Porfirio Díaz y luego contra Huerta, lo matan ahí en la Revolución. Mi abuelo, su hijo, escribe un libro que llega a mis manos como a los 13, 14 años, y ahí dejé la historia universal para empezar a leer de historia de México. Mi abuelo me empezaba a mandar a los 13, 14 años libros sobre Villa, sobre Zapata, la Revolución, que era el periodo que más le gustaba, y ahí yo ya, digamos, seguí leyendo por mi parte. Entonces, cuando voy a tomar la decisión de la carrera, pues yo no pensé, dije, ¿para qué estudio historia si eso lo puedo hacer por mi lado? Claro. Como lo hacían en el siglo XIX, pero no, tampoco pensando profesionalmente. Yo lo que quería era ser presidente de la República, entonces se me hizo muy fácil pensar, pues me inscribo a ciencia política y ya, ¿no? Uh-huh. En vez de pensar, me meto a las juventudes del PAN o del PRI o del PT o lo que hubiera en ese momento. No te imagino en el PRI. No, de hecho, bueno, otro día platicaremos de todas esas, porque el mundo cómo ha dado vueltas, pero bueno. Y entonces yo ya me inscribo a ciencias políticas, carrera que no terminé porque me cambié a relaciones internacionales. ¿Cuál fue la razón? Que se estaba cayendo el muro de Berlín, la democracia estaba en auge, el socialismo real había fracasado estrepitosamente y por eso se disolvió la Unión Soviética, todo eso. Y en la UNAM seguíamos estudiando como si viviéramos... Sí, yo me eché 3 semestres nada más estudiando el capital. Uh-huh. Entonces no había como esa adaptación a lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces dije, no, pues me cambio a la carrera de relaciones y esa sí la terminé. Pero el momento que cambió mi vida es 2 meses antes de entrar a la universidad. Estoy hablando, íbamos a entrar en noviembre del 88 a la universidad. Se va a huelga la UNAM. Uh-huh. Porque estaba por tomar posesión Carlos Salinas de Gortari y me imagino que la UNAM orquestó que se fuera a huelga para evitar que los chavos estuviéramos juntos en la universidad por el fraude que había sucedido en el 88, ¿no? La caída del sistema de Bartlett y todo ese asunto. Entonces, en esos 2 meses de ocioso, se me ocurrió escribirle a Enrique Krause una carta como de los Santos Reyes. Uh-huh. Doctor Enrique Krause, soy Alejandro Rosas, me sé la historia de México de manera general, tengo buena ortografía, buena redacción y sé escribir a máquina, que ese era como mi plus. Sí. Porque además yo escribo tengo mi título de secretario, porque estuve en una secundaria técnica, entonces aprendí taquigrafía y mecanografía, entonces perfectamente escribí a máquina. Y yo había visto su serie de Biografía del Poder, me gustó mucho cómo contaba ahí la historia, y le envié la carta para ver si podía ser su ayudante. De hecho le ponía, yo no tengo interés económico, vivo con mis papás, estoy yo para empezar la carrera, y al mes me respondió. Me dice, me manda su secretaria, oye, que si puedes venir a ver al ingeniero Krause. Sí, me recibió, me dijo, oye, pues me cayó muy bien tu carta porque sí necesito un ayudante y yo me considero una persona justa, te voy a pagar. Entonces imagínate, para un estudiante de primer semestre que te pagaran 3,000, 4,000 pesos de aquellos, o sea, lo que hoy sería más o menos 3,000, 4,000, pues yo estaba, y además haciendo historia, pues ahí me volví loco, porque entonces yo estuve 13 años con Krause. Todo el proceso de cuando funda Editorial Clio, estuve en muchos de los libros, hice investigación para él, para los programas, o sea, ahí me formé. Uh-huh. Entonces, yo digo que no soy historiador profesional en términos del título de la universidad, pero pues me metí a archivos, hice análisis, o sea, y yo uso más bien divulgador de la historia porque luego en la academia son muy puritanos y ¿cómo dice él que es historiador si no estudié historia? Ok, si quiere no soy historiador, soy divulgador de la historia. Periodista.
Claro. No, yo estuve muchos años con Abraham Sabludowski y él decía que para periodista pues no se estudia, porque finalmente puede ser un muy buen economista como él y excelente periodista, como lo ha sido porque yo lo admiro. Sin embargo, Alejandro, ¿qué son las pasiones que te mueven a ti como persona? Mira, me gusta mucho como persona, pasiones. Me gusta mucho, por ejemplo, la idea de la justicia. La idea de la justicia me parece que es algo que debe de estar metido en todos lados, y más en un país tan desigual y tan injusto como puede ser este y ha sido a lo largo de la historia. Me mueve, pues desde luego el amor, o sea, creo que el amor, pero no el amor romántico en el sentido de un poema y eso, sino como esta posibilidad de ser empático, de ser solidario, de acercarte, de acompañar. Creo que acompañar al amigo, al familiar, no necesariamente en cuanto a una relación de pareja que también se incluye. Me gusta mucho pensar también en la ambición, pero del conocimiento, de poder hablar, de poder conocer más y más. Y entonces, cuando yo me siento, por ejemplo, con Joaquín Murrieta, regresé otra vez como a la historia, porque llevábamos ya 4 libros, Julio Patán y yo. Sí. México Bizarro 1 y 2, Pandemia Bizarra, y el último era Morenadas, que es México Bizarro presenta Morenadas. Entonces, estaba yo muy cerca como de la crónica histórica, política, y además lo actual. Entonces, no tienes una idea cómo disfruté Joaquín Murrieta, porque nuevamente sentí la pasión de irte al pasado, o sea, de perderte en el pasado y empezar a escarbar y atar cabos y encuentras un documento y luego por acá dices, mira, aquí está la conexión, empezar a pensar. Entonces, esa es la pasión que me mueve mucho la posibilidad de reconstruir el pasado. ¿Has sentido injusticias en tu vida? Pocas. Fíjate que de pronto nunca me ha faltado trabajo. Siempre me ha ido muy bien como dedicado a la historia, que eso es increíble. Pero a veces siento, y eso sería, creo que de pronto ha sido un poco injusto. Por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo tener mi espacio de radio. He hecho mucho radio, de hecho estoy en la radio ahorita, estuve con Gutiérrez Vivo, y de algún modo u otro nunca he coincidido, por ejemplo, con ese tipo de cosas. No me siento a llorar en el árbol de la noche triste, digamos. Pero realmente no me puedo quejar. La vida que he tenido hasta estos 54 años me la he pasado muy bien, he disfrutado, he hecho lo que he querido. Yo sí creo... ¿Has llorado? Sí, yo creo que si hay una... Que no sea por una película o algo así. No, es que del Padrino. No, sí. Sí, fíjate, me acuerdo de uno de los momentos que lloré con mucho gusto fue, mi papá es ginecólogo. Mi papá me trajo al mundo a mí. Y entonces mi papá trajo al mundo a mis hijos. Wow. Y entonces el día que nació mi hija, sobre todo, con mi hijo me pasó algo muy curioso. Me gustó obviamente el momento y todo eso, pero lo arruiné un poco. Lo arruiné, digo, porque cuando vi a mi papá sacar por cesárea a mi hijo Santiago, pensé en Alien. Y entonces dije, yo no lo reconocí, estaba todo ensangrentado hasta que lo volteó porque lo había sacado de nalgas. Entonces, eso fue lo primero, por ahí lo escribí en alguna crónica. Pero con mi hija, ya siendo papá por segunda vez, entonces la veo nacer a ella, pero ¿sabes qué me emocionó mucho? Ver a mi papá haciendo lo que ha sido su pasión en la vida. Ginecólogo, cirujano, ginecobstetra. Entonces, esa manera de verlo como en el lugar donde lo mueve y lo movió en la vida, afortunadamente todavía vive, ya está retirado, esas son cosas de que me causan lágrimas. Digo, y de pronto sí soy, aunque no parece de lágrima fácil, o sea, sí me logra conmover, no solamente una película y eso, de pronto un libro, la música de pronto, no Peso Pluma, pero quizá la novela de Beethoven, escucharla en vivo, ¿no? No, también de terror, porque a veces dices, ¿cómo es posible que estemos escuchando esto y vendiendo? Yo creo que esas también son como unas de las injusticias, ¿no? Esta parte de estos famosos que siguen, que ganan y eso, y dices, ¿son golpes de suerte o qué pasa? Pero al mundo al revés, Naira, es increíble que estaba leyendo el otro día sobre Michael Jordan,
Él gana como 60 millones al día por Nike. Ajá. Vi esta película y luego estuve leyendo y así sin tener que mover un dedo, ¿no? Sí. Y claro, son sobresalientes, como hay médicos sobresalientes, pero los médicos sobresalientes no ganan lo que Messi, Jordan y todos Claro. ellos, ni los científicos sobresalientes van a ganar eso, ni un maestro va a ganar eso. Maluma. Entonces sí, hay el mundo al Que me revés. perdonen porque yo no soy de reggaetón ni nada de eso, pero así son las cosas. Me da de verdad mucho gusto que estés con nosotros, que nos hayas acompañado aquí en La Espuma de los Días, porque vemos la parte de... Y te pido que de repente nos regales de tu tiempo para ir hablando de las de emociones de algunos personajes de la historia y por ahí a ver si te rascamos algo, porque eres bien hábil para evadir. Algunas que sí. preguntas personales. Sin embargo, te doy las gracias. Pero fíjate, ahorita con este ejercicio me pones a pensar, porque yo creo que parte de la vida como la he disfrutado tiene que ver con que la paso por encima. No me angustio, no soy una persona estresada. O sea, Ligero, viajas ligero. viajo ligero. Pero de pronto este tipo de preguntas me hacen cuestionarme cosas que no suelo estar pensando. Yo cuando hablo de, por ejemplo, mis hijos ya ahorita tienen 23 y 19, yo siempre he dicho que para mí fue como si me hubiera echado al agua, a la alberca helada, y de pronto ya salí y ya estaban grandes, ¿no? O sea, no lo estuve pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a mantener? A ver, así como bajando la cabeza, métete y sales, ¿no? Ajá. Entonces, me gustan este tipo de preguntas porque de pronto, por ejemplo, nunca me había preguntado qué pasiones me mueven. O sea, nunca me lo había preguntado. Pues ahí está, para reflexionar Exacto. y también buscar otras pasiones, porque siempre es momento de ir viendo dentro de lo tuyo, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, Al por contrario, Neira, haber muchísimas estado gracias. con nosotros. Y vamos a ver una recomendación de nuestros amigos del Centro Cultural Helénico, una obra de teatro. Escuchemos. Esta es la aventura transatlántica de un zapatito que nació solito y sin su par. Como se sintió incompleto, se lanza a la mar en búsqueda de su felicidad. En este viaje sin fronteras, las diferencias se diluyen en la búsqueda del bien común. ¿Te lo vas a perder? Y tenemos 3 pases dobles para la obra de teatro Zapato Busca Zapato para la función de este sábado 27 en el Centro Cultural Helénico. Solo tendrán que hacer un pago simbólico de 3 pesos por el boleto y la función es a la 1 de la tarde. Por favor, escriban a mis redes sociales y ahí les estaré dando estos pases para Zapato Busca Zapato. Nos despedimos, ya sabe usted, me despido como siempre, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.